El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador mira su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador es el amigo de mi amor. Bendito sea Dios, que es paciente con nosotros, tan paciente que en esta mañana de domingo se sienta nuevamente acá, nos acoge con sus brazos abiertos, con su cariño, con su mirada, con su sonrisa cuando nos ve llegar y se sienta y nos enseña. Porque alguien que ama siempre enseña. No enseña como el que está allá por encima y piensa que los demás no saben nada, no. Enseña amando y mostrando un camino, porque lo está caminando. Y porque sabe que es lo mejor para sus hijos, para sus amigos, para los que están a su lado. Así sintamos al Señor Jesús cuando nos dirige una palabra como la de hoy. Sintámoslo ahí, cercano, amigo. Tanto que Él dice: ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Sientan así al Señor cuando a ustedes les habla, como hoy que enseña con estas sencillas parábolas, ejemplos muy sencillos. Él debió ser ese gran hombre amigo de sentarse a contemplar, a mirar la vida del campo, a mirar cómo el sembrador preparaba la tierra, le quitaba la maleza, hasta las piedritas más grandes las iba separando y alistaba la tierra, y después, cuando llegaba el momento, después de dejar calentar la tierra, entonces colocaba la semilla pacientemente. Y luego esperaba, dice el Evangelio, esperaba poco a poco. Estaba pendiente de su sembrado, pero veía cómo con el paso del tiempo, cuando la lluvia cae, la semilla germina y va creciendo. Pero no la abandonaba ahí, porque al ver que ya creció, entonces dejémosla ahí a su suerte. No, estaba pendiente, y cuando llegaba el momento había que quitar la hierbita de lado, la que no le sirve, y la cuidaba pacientemente, y veía que esa matica iba creciendo y haciéndose más fuerte. Y si era necesario, la abonaba, y veía el Señor el trabajo del campo, del campesino, del labriego, y lo veía cuidando su cosecha,
cuidando su sembrado hasta el día que veía espigar la plantica. El tallo veía que empezaba a echar su espiga y después esa espiga también, con el paso del tiempo, el sol, el agua, el viento, se maduraba y se hacía grano. Y un día llegaba la cosecha y se recogía y se llevaba al granero. Lo debió ver el Señor Jesús muchas veces en sus campos, y de allí hoy nos regala esta parábola en la que nos invita a pensar en el reino de los cielos. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? Dice el Señor, se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. El reino de los cielos necesita y siempre va a echar simiente en la tierra, semilla en la tierra. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús ya nos había explicado esta parábola también del sembrador? ¿Qué es la tierra? Nosotros. ¿Quién es el sembrador? El Hijo del Hombre, decía él mismo. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, la voluntad de Dios, que viene a nosotros y cae en nosotros. Decía en la parábola del sembrador, decía, y cae en tierra buena. En una tierra produce el 100, en otro el 60, en otro el 30, y da fruto. Pero también decía el Señor, pero también había tierra llena de abrojos, de espinos, había tierra llena de piedras, había tierra dura como la del camino, y allí la semilla no daba fruto. Miren que el Señor compara el reino de Dios hoy con ese hombre que echa la simiente en la tierra. Dios en su bondad da su palabra, la da a cada uno de nosotros, a nuestras familias, como la da hoy a cada uno según su corazón. Miren que el Señor no dice, a ver, le voy a dar la palabra aquí a los de la derecha, es que los veo que ustedes están como, han estado juiciosos, son más santos que estos otros de la izquierda. No. El Señor, en la parábola del sembrador dice, y el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Y cómo siembra la semilla? Sobre todo el trigo, el sembrador, la lanza, la riega. Es muy distinto a como de pronto sembramos en nuestra región, pensando que cada semilla se pone como en un huequito, específicamente no. El sembrador trata bondadosamente de regar la semilla, parejita, y la tierra la acoge. Dios es bondadoso con nosotros, y da su palabra, y da su bondad, su amor y su misericordia a todos nosotros. Pero miren la enseñanza de la parábola de hoy. Dice, Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Aquí está una de las gracias bonitas de Dios. Dios coloca la semilla en cada uno de nosotros, su palabra, su voluntad, pero Él es paciente y a cada uno nos da nuestro tiempo. Porque la palabra de Dios la ha sembrado para todos, la ha dado para todos. Ha sido generoso en su palabra, en su voluntad, en sus bendiciones, en sus gracias. Pero Dios es paciente, como el sembrador que espera. Pasó la noche, pasó el día, amaneció, pasó un día, 2 días. El sembrador no se angustia y dice, ¿qué pasó? Que esta semilla no ha brotado. ¿Qué será? A ver, me va a tocar echarle más agua. No, espera. Espera pacientemente. Así es Dios. Así es el amor de Dios. Pacientemente espera, porque ha dado su palabra, ha dado su amor a todos nosotros. Y nos invita a nosotros también a que seamos pacientes. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, que yo quisiera que la obra de Dios, lo que le he pedido a Dios, ya me lo conceda. Pero es que Dios, ¿por qué no me escucha? Sé paciente. Dios hace su obra, no la tuya.
Tú le pides a Dios esto, lo ha puesto en las manos de Dios, deja que Dios ahora, con lo que tú le das, le entregas, haga su obra, la de Él, la obra de Dios. Sé paciente también con Dios y deja que Dios haga su obra en ti, en tu familia, en los tuyos. Tú aprende a ayudarle al Señor a sembrar. Ayúdale al Señor a cuidar su granito. Está en la tierra, está en tus hijos, está en tu familia, está en los tuyos. Sé paciente. Tú sigue cuidando lo que Dios ha sembrado, lo que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Tú sigue obrando con bondad de corazón en lo que Dios te ha confiado. Ya llegará el día en que verás como cuando la tierra ve uno germinar y uno se alegra de ver que las maticas nacieron y después de verlas crecer, y usted se va a alegrar cuando vea florecer y después cuando los vea dar fruto a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque el reino de Dios siempre da su fruto, siempre da su fruto. Sé paciente como el sembrador y recuerda que es el reino de Dios el que está creciendo, no es el reino de este mundo, es el reino de Dios. Sé paciente. Y aquí viene la enseñanza del segundo momento de la segunda parábola del Evangelio. Sé paciente y haz siempre las cosas con humildad, con sencillez. Las cosas pequeñas de cada día son las que el día de mañana van a crecer y van a cobijar, a dar sombra. Como el granito de mostaza, el más pequeño de las semillas, insignificante, pero se pone en la tierra y empieza a crecer despacio, también en la noche, sin que ninguno lo note. Y entonces va creciendo poco a poco y de un momento a otro tú ves que se hace un arbusto y ese arbusto acoge las aves y da cobijo, da sombra a quien llegue. Así es el reino de Dios. Las cosas pequeñas de cada día son las que crecen de verdad y alcanzan la plenitud de lo que Dios quiere, el cobijo, la gracia del amor para todos. Por eso, como dice ese hermoso himno, la primera lectura, recuerda que el Señor siempre ha escogido lo pequeño, lo humilde, para que sea grande delante de todos. Y en cambio, a lo que es grande y absoluto aquí para nosotros, a veces termina reduciéndolo a lo mínimo. Lo pequeño es lo que crece y vale la pena. Piensa tú qué es lo pequeño de tu vida, lo sencillo de tu vida que debes conservar. El amor de los tuyos, la bondad de tu corazón, las pequeñas obras de cada día para con los que están a tu lado. Piensa en esas cosas pequeñas que Dios te ha dado y que se hicieron grandes. El amor de tus padres y la bondad de tantas personas que todos los días insistían en lo bueno, calladamente. A veces hasta nos reíamos o se reían de verlos que hacían esto todos los días, pero fue lo que floreció y dio fruto para todos. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde y sencillo que crea y confíe en el reino de Dios, que crece cada día de a poco en medio de nosotros. Aquí está Cristo Jesús en la Santa Eucaristía, un trocito de pan, un pedacito de pan, para muchos insignificante. ¿Qué es eso para todos? ¿Qué son 7 panes para esta multitud, 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños? ¿Qué es? Nada. Pero el Señor tomó los 5 panes, los 2 peces, los tomó en sus manos, dio gracias a Dios y los bendijo y los repartió. Y comieron todos hasta saciarse. Nosotros sigamos haciendo la obra de Dios. No desistamos, no nos desanimemos. Ánimo, haz las cosas que Dios te ha encomendado. Y nosotros los sacerdotes, como decía un padre alguna vez, ya Dios lo tiene en su gloria, él decía, terminaba la homilía con esta frase, decía, a mí me hacía reír allá donde me ayudaba en la parroquia que yo estaba, decía el padre al final de la misa, decía,
Que conste que les dije, decía esa frase, me hacía reír, pero tiene razón. Que conste que Dios nos ha dicho hoy, sé paciente, ten ánimo, espera en el Señor. Que María Santísima, la Madre linda, interceda por nosotros y nuestros hogares, así sea.